Bueno, continuando con la lectura del Capital, el capítulo 1, la mercancía, vamos a proseguir con el punto número 2, que se llama dualidad del trabajo representado en las mercancías. En un comienzo, la mercancía se nos puso de manifiesto como algo bifacético, como valor de uso y valor de cambio. Vimos a continuación que el trabajo, al estar expresado en el valor, no poseía ya los mismos rasgos característicos que lo distinguían como generador de valores de uso. He sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Como este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política, hemos de dilucidarlo aquí con más detenimiento. Tomemos dos mercancías, por ejemplo, una chaqueta y 10 varas de lienzo. La primera vale el doble que la segunda, de modo que si 10 varas de lienzo es igual a número romano que es V, 5, la chancleta es igual a 2V. La chaqueta es un valor de uso que satisface una necesidad específica. Para producirla se requiere determinado tipo de actividad productiva. Esta se halla determinada por su finalidad, modo de operar, objeto, medio y resultado. Llamamos sucintamente trabajo útil al trabajo cuya utilidad se representa así en el valor de uso de su producto o en que su producto sea un valor de uso. Desde este punto de vista, el trabajo siempre se considera con relación a su efecto útil. Así como la chaqueta y el lienzo son valores de uso cualitativamente diferentes, son cualitativamente diferentes los trabajos por medio de los cuales llegan a existir, el del sastre y el del tejedor. Si aquellas cosas no fueran valores de uso cualitativamente diferentes y por tanto productos de trabajo útiles cualitativamente diferentes, en modo alguno podrían contraponerse como mercancías. No se cambia una chaqueta por una chaqueta, un valor de uso por el mismo valor de uso. A través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpos de las mercancías se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles igualmente disímiles, diferenciados por su tipo, género, familia, especie, variedad, una división social del trabajo. Esta constituye una condición para la existencia misma de la producción de mercancías, si bien la producción de mercancías no es, a la inversa, condición para la existencia misma de la división social del trabajo. En la comunidad paleoíndica, el trabajo está dividido socialmente, sin que por ello sus productos se transformen en mercancías, o bien, para poner un ejemplo más cercano, en todas las fábricas el trabajo está dividido sistemáticamente, pero esa división no se halla mediada por el hecho de que los obreros intercambien sus productos individuales. Solo los productos de trabajo privados, autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Se ha visto, pues, que el valor de uso de una mercancía, el valor de uso de toda mercancía encierra determinada actividad productiva o trabajo útil, orientada a un fin. Los valores de uso no pueden enfrentarse como mercancías si no encierran en sí trabajos útiles cualitativamente diferentes. En una sociedad cuyos productos adoptan en general la forma de mercancía, esto es, en una sociedad de productores de mercancías, esa diferencia cualitativa entre los trabajos útiles, los cuales se ejercen independientemente unos de otros, como ocupaciones privadas de productores autónomos, se desenvuelve hasta constituir
un sistema multimembre, una división social del trabajo. A la chaqueta, por lo demás, tanto le da que quien la vista sea el sastre o su cliente. En ambos casos oficia de valor de uso. La relación entre la chaqueta y el trabajo que la produce tampoco se modifica en sí y para sí, por el hecho de que la ocupación sastreril se vuelva profesión especial, miembro autónomo de la división social del trabajo. El hombre hizo su vestimenta durante milenios, allí donde lo forzaba a ello la necesidad de vestirse, antes de que nadie llegara a convertirse en sastre. Pero la existencia de la chaqueta, del lienzo, de todo elemento de riqueza material que no sea producto espontáneo de la naturaleza, necesariamente estará mediada siempre por una actividad productiva especial, orientada a un fin, la cual asimila a necesidades particulares del hombre, materiales naturales particulares. Como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y por consiguiente de mediar la vida humana. Los valores de uso, chaqueta, lienzo, etc., en suma, los cuerpos de las mercancías son combinaciones de dos elementos, material natural y trabajo. Si se hace abstracción en su totalidad de los diversos trabajos útiles incorporados a la chaqueta, al lienzo, etc., quedará siempre un sustrato material cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano. En su producción, el hombre solo puede proceder como la naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. Y es más, incluso en ese trabajo de transformación se ve constantemente apoyado por fuerzas naturales. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como dice William Petty, y la tierra su madre. De la mercancía en cuanto objeto para el uso, pasemos ahora al valor de la mercancía. Supusimos que la chaqueta valía el doble que el lienzo, pero esta no es más que una diferencia cuantitativa y por el momento no nos interesa. Recordemos pues que si una chaqueta vale el doble que 10 varas de lienzo, la magnitud de valor de 20 varas de lienzo será igual a la de una chaqueta. En su calidad de valores, la chaqueta y el lienzo son cosas de igual sustancia, expresiones objetivas del mismo tipo de trabajo. Pero el trabajo del sastre y del tejedor difieren cualitativamente. Existen condiciones sociales, no obstante, en que el mismo hombre trabaja alternativamente de sastre y de tejedor. En ellas, estos dos modos diferentes de trabajo, pues, no son más que modificaciones del trabajo que efectúa el mismo individuo. No han llegado a ser funciones especiales, fijas, de individuos diferentes, del mismo modo exactamente que la chaqueta que nuestro sastre confecciona hoy y los pantalones que hará mañana solo suponen variedades del mismo trabajo individual. Una simple mirada nos revela además que en nuestra sociedad capitalista y con arreglo a la orientación variable que muestra la demanda de trabajo, una porción dada de trabajo humano se ofrece alternativamente en forma de trabajo de sastrería o como trabajo textil. Este cambio de forma de trabajo posiblemente no se efectúe sin que se produzcan fricciones, pero se opera necesariamente. Si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto del carácter útil del trabajo, lo que subsiste de este es el ser un gasto de fuerza de trabajo humano. Aunque actividades productivas cualitativamente diferentes, el trabajo del sastre y
y del tejedor son ambos gastos productivos de cerebro, músculo, nervio, mano, etcétera, humanos. Y en este sentido, uno y otro son trabajo humano. Son nada más que dos formas distintas de gastar la fuerza humana de trabajo. Es preciso, por cierto, que la fuerza de trabajo humana, para que se la gaste de esta o aquella forma, haya alcanzado un mayor o menor desarrollo. Pero el valor de la mercancía representa trabajo humano puro y simple, gasto de trabajo humano en general. Así como en la sociedad burguesa, un general o un banquero desempeñan un papel preeminente y el hombre sin más ni más un papel muy deslúcido, otro tanto ocurre aquí con el trabajo humano. Este es el gasto de la fuerza de trabajo simple que, término medio, todo hombre común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su organismo corporal. El carácter del trabajo medio simple varía, por cierto, según los diversos países y épocas culturales, pero está dado para una sociedad determinada. Se considera que el trabajo más complejo es igual solo a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado. De suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple. La experiencia muestra que constantemente se opera esa reducción. Por más que una mercancía sea el producto del trabajo más complejo, su valor la equipara al producto del trabajo simple y por consiguiente no representa más que determinada cantidad de trabajo simple. Las diversas proporciones en que los distintos tipos de trabajo son reducidos al trabajo simple como a su unidad de medida se establecen a través de un proceso social que se desenvuelve a espaldas de los productores y que por eso a estos les parece resultado de la tradición. Para simplificar en lo sucesivo, consideraremos directamente toda clase de fuerza de trabajo como fuerza de trabajo simple, no ahorrándonos con ello más que la molestia de la reducción. Por consiguiente, así como en los valores chaqueta y lienzo se hace abstracción de la diferencia entre sus valores de uso, otro tanto ocurre en el caso de los trabajos que están representados en esos valores, con la diferencia entre las formas útiles de esos trabajos, el del sastre y el del tejedor. Así como los valores de uso, chaqueta y lienzo son combinaciones de actividades productivas orientadas a un fin que se efectúan como paño e hilado, y en cambio los valores chaqueta y lienzo solo son mera gelatina homogénea de trabajo, también los trabajos contenidos en dichos valores no tienen validez por su relación productiva con el paño y el hilado, sino solo como gastos de fuerza humana de trabajo. El trabajo sastrería y el textil son elementos constitutivos de los valores de uso chaqueta y lienzo, merced precisamente a sus cualidades diferentes. Son sustancias del valor chaqueta y del valor lienzo solo en tanto se hace abstracción de su cualidad específica, en tanto ambos poseen la misma cualidad, la de trabajo humano. La chaqueta y el lienzo, empero, no son solo valores en general, sino valores de una magnitud determinada. Y con arreglo a nuestra hipótesis, la chaqueta valía el doble que 10 varas de lienzo. ¿A qué se debe tal disparidad entre sus magnitudes de valor? Al hecho de que el lienzo solo contiene la mitad del trabajo que la chaqueta, de tal manera que para la producción de la última será necesario gastar fuerza de trabajo durante el doble de tiempo que para la producción del primero. Por ello, si en lo que se refiere al valor de uso, el trabajo contenido en la mercancía solo cuenta cualitativamente, en lo que tiene que ver con la magnitud de valor, cuenta solo cuantitativamente una vez que ese trabajo se haya reducido a la condición de trabajo humano sin más cualidad que ésta. Allí se trataba cómo y del qué del trabajo, aquí del
cuánto? De su duración. Como la magnitud del valor de una mercancía solo representa la cantidad de trabajo en ella contenida, las mercancías en cierta proporción serán siempre necesariamente valores iguales.